¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles nuevamente en este día martes 26 de enero. Aquí estamos otra vez por la gracia de Dios sirviéndoles por medio de este estudio que les compartimos, como es el de la lección de la escuela sabática. Sean bienvenidos y bienvenidas. Aprovecho para otra vez decirle a nuestra audiencia de Houston, Texas y de Dallas, Texas, de los canales de televisión que han estado mirando durante todos estos años, como es el 55.7 en Dallas y 51.2 en Houston, a que se cambien a los nuevos canales que ya están transmitiendo nuestra señal, como es el 57.10 en Houston y 52.7 en Dallas. Cámbiense ya a esos canales, porque los que han estado mirando durante todos estos años, el 30 de enero, ya dejarán de transmitir. Y ya estamos, por la gracia de Dios, en esos otros dos que les dije, para que ustedes puedan seguir disfrutando de nuestra programación. Repito, 57.10 en Houston, 52.7 en Dallas. Búsquenlo con el control de su televisor. Si no lo detecta, escanéelo para que luego lo busque nuevamente. Y si aún así no lo encuentra, entonces mueva la antena para más arriba o hacia los lados y luego vuelva a escanearlo y vuelva a buscarlo. Si necesita que alguien le ayude, busque a alguien por ahí que le ayude, que sepa estas cosas, para que usted no se pierda la bendición. También le recuerdo de la hermosa vigilia que tendremos el 13 de febrero, para la cual le invito a que haga planes de asistir. Hemos invitado a todas las iglesias al venimiento para que vengan los hermanos y nos gocemos juntos en el Señor, y también oremos como nunca buscando a nuestro Dios en su presencia, porque necesitamos la ayuda divina ante la crisis que nos espera en este año y en los años que vienen. Así que es importante que el pueblo de Dios se junte para orar, y por eso los estamos invitando. 13 de febrero de las 6 de la tarde en adelante dará inicio a esta vigilia en la iglesia central de Irving, Texas. Ya están mis hermanos aquí nuevamente, Carmelo y Tony, para que junto conmigo tengamos el desarrollo de este estudio. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, buenos días a ustedes también, hermanos, y bienvenidos a esta escuela sabática de hoy martes. Esperamos que sea de gran bendición, como estas dos pasadas tremendas lecciones que son jarones de orejas, como decimos, para cada uno de nosotros, porque al meditar el carácter de David y lo que Dios pide de nosotros, si estamos pensando que vamos a ir al cielo con el carácter malo que tenemos, estamos equivocados. Pero Dios en su misericordia nos está llamando, nos está hablando para que cambiemos, y lo vamos a lograr con el poder del Espíritu Santo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, yo también le doy gracias al Señor por estar aquí, ¿verdad? Y más que todo, hermanos, por estas lecciones que yo al estarlas estudiando, ¿verdad?, puedo ver que yo necesitaba de estas lecciones, porque hablan precisamente de un rasgo tan importante como lo es el carácter. Así es que creo yo que, como he dicho otras veces, ¿verdad?, cogíamos del mismo pie la mayoría de los seres humanos, ¿verdad?, sobre el carácter. Así es que estas lecciones, pues no nos las perdamos, hermanos, sino que estas lecciones puedan hacer la diferencia en este año que ya hemos iniciado, ¿verdad?, y que pueda ser de victoria tras victoria. Así que el Señor nos bendiga y nos ayudemos unos a otros, porque eso es necesario. Así es que el Señor nos bendiga en esta hora. Así es, mis hermanos, aprovecho también este momento para decirles que esta noche tenemos servicio de oración y testimonios en la iglesia de Fort Worth, Texas, y en la iglesia de Houston, Texas. Usted puede visitar los templos que he mencionado, porque hoy hay servicio de oración y testimonios a las 7:30 de la noche en Houston, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios, y en Fort Worth en el 800 West de la Seminary Drive. Allí le esperamos en esos templos hoy a las 7:30 para buscar la presencia de Dios a mitad de semana o en medio de la semana, para también como pueblo orar, testificar y tener ese encuentro con el Señor también. Ojalá que usted pueda asistir a cualquiera de estos templos si vive en el área. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor.
Santo, 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 Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Agradecidos estamos, Padre, por esta oportunidad que nos das, Padre, de venir ante tu presencia. Gracias. Gracias por el regalo de la vida. Gracias porque has suplido nuestras necesidades. Pero, Señor, tenemos problemas, algunos, y entre los que estaban mirando, oyendo de estos temas, que tú sabes quiénes son, Padre, si hay necesidades también, que las puedan poner en tus manos, Sí. confiando en que tú, Señor, vas a actuar, porque tu palabra se dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Gracias. Así pues, Padre, tú eres un Dios bondadoso, que te gozas en ayudar, te gozas en hacer el bien. Así pues, Señor, sé con todo tu pueblo en la redondez de la tierra, pero en estos momentos suplicamos la guía, la dirección de tu Santo Espíritu, Amén. para que todo lo que hablemos aquí lleve el ungimiento de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Amén. Señor, amén. Amén. Este día nuevamente vamos a ver cómo el carácter de David vuelve a ser puesto a prueba. Bajo el subtítulo Más desilusiones, nosotros vamos a mirar cómo este siervo de Dios, pues su carácter es probado. Bueno, ¿qué ocurrió, hermano Tony, en un momento en que Israel parecía más necesitado de orientación y seguridad? Si vamos a leer 1 de Samuel capítulo 25, versículo 1. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Samuel era más respetado que Saúl y era el que se puede decir que el que dirigía, el que juzgaba al pueblo de Israel. Y era la fortaleza, era la fuerza viviente en Israel, porque Samuel era justo. Samuel era una persona que Dios la utilizaba. Y quiero leerles de Patriarcas y Profetas lo que dice aquí acerca de Samuel. Dice, había caído un profeta grande y bueno, y un juez eminente, y el dolor del pueblo era profundo y sincero. Desde su juventud, Samuel había caminado ante Israel con corazón íntegro. Aun cuando Saúl había sido el rey reconocido, Samuel había ejercido una influencia mucho más poderosa que él, porque tenía en su haber una vida de fidelidad, obediencia y devoción. Leemos que juzgó a Israel todos los días de su vida. Eso está en Patriarcas y Profetas, la página 652. Si la muerte de Samuel era algo que afectaba la vida del rey David, pues Samuel había ungido a David y David era querido por Samuel, al igual David quería también a Samuel, y con la muerte de Samuel, ahora sí que David se estaba sintiendo menos protegido todavía. Esa fue otra de las desilusiones, otra de las cosas que causó tristeza a David. Saben, hermanos, que nosotros vemos acá que se cumple aquello que dice que nadie sabe lo que pierde, sino hasta cuando ya no lo tiene. Nosotros vemos acá que todo Israel se junta para llorar a Samuel, cuando ellos mismos dijeron, ya no queremos que nos gobiernes tú, queremos que nos busques un rey como las otras naciones tienen. Y Dios vino y le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, le dijo, a mí me han desechado. Ahí nosotros miramos, hermanos, cuando fue despreciado Samuel, pero ahora se han juntado todo Israel, toda la nación, para llorarlo. ¿Por qué lo lloran? Saben lo que han perdido. Han perdido el fundador de las escuelas de los profetas. Han perdido al hombre que, preocupado por la juventud de Israel, ha establecido escuelas por todas partes para preservar a esa juventud de la impiedad, de los peligros. Ahora saben que han perdido al juez de la nación. Qué tremendo, hermanos.
nosotros miramos entonces que este es un momento donde el pueblo va a necesitar más orientación y seguridad. ¿Por qué? Porque ha muerto el hombre que es juez, es profeta y al mismo tiempo es sacerdote. Ha muerto un hombre, hermanos, clave en la nación. Este es un momento, como dice el título, donde más desilusiones van a aparecer, empezando con esta, la de que ha muerto un caudillo de la nación. Vamos a mirar el don profético, hermano Carmelo, cómo la mensajera del Señor nos habla acerca de esto. Sí, bueno, aquí lo vemos en Patriarcas y Profetas, página 720. Dice, Dios llamó al descanso a su anciano siervo precisamente cuando la nación estaba agobiada por luchas internas y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel. El pueblo se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencioso sepulcro del profeta y recordaba cuán insensato había sido al rechazarle como gobernante, porque había estado tan estrechamente relacionado con el cielo que parecía vincular a todo Israel ante el trono de Jehová. Samuel era quien les había enseñado a amar y obedecer a Dios, pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey unido a Satanás que iba separándolo de Dios y del cielo. Cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veía el error que había cometido al desear un rey. El pueblo creyó ahora que Dios le abandonaba. El rey no le parecía sino un poco menos que un loco. La justicia se había pervertido y el orden se había trocado en confusión. Qué triste, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta tarde de que lo que tenemos no lo apreciamos, y después pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que ya para qué llorar sobre, como dicen por ahí, sobre la leche derramada, ¿verdad? Aquí vemos que el pueblo ahora sí estaba expuesto ante las reacciones de un loco, ¿verdad? Como tenían de rey. Pero fíjense también David, la reacción, aunque él no estuvo allí, pero miren lo que dice aquí también en Patriarcas y Profetas, la página 653. Dice que David no pudo asistir al entierro de Samuel, pero lloró por él tan profunda y tiernamente como un hijo fiel habría llorado por un padre amante. Sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligadura que refrenaba las acciones de Saúl, y se sintió menos seguro que cuando el profeta vivía. Mientras Saúl dedicaba su atención a lamentar la muerte de Samuel, David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán. Ahí fue donde compuso el Salmo 120 y el Salmo 121. Hermanos, es triste y doloroso cuando una persona está ante el féretro, pero creo yo, aunque yo no lo he experimentado, que es más doloroso y triste cuando una persona no puede ver a su ser querido. Como está ahorita pasando en esta situación, hay mucha gente que está muriendo por este virus y la familia no los pueden ver, y ya ni siquiera los pueden ir a enterrar tampoco. Y es triste, hermanos, eso, ¿verdad? Que estando en un país donde muchos de nosotros, la mayoría somos de países extranjeros, y que muchas veces por ciertas circunstancias no podemos ver a un familiar, como lo es el padre, la madre, ¿verdad?, que han fallecido. Duele bastante, hermanos, pero cuando estamos en las manos del Señor, Él es el que da el consuelo, es el que da la fortaleza, y Él es el que da la seguridad de que si seguimos en su camino, un día nos vamos a encontrar con esos seres queridos. Pero qué tremendo lo que sintió el pueblo. El pueblo sintió, dice, que Dios los abandonaba al morir Samuel. Ahora ellos sentían que quedaban a merced de un rey loco. Ahora sentían que estaban prácticamente abandonados a ese rey, en las manos de ese rey que estaba unido a Satanás y que se iba separando de Dios y del cielo. Oh, mis hermanos, qué sensación la que tenían ellos de abandono. Es que así es, hermanos. Cuando no queremos ser guiados por Dios, prácticamente, hermanos, llega un momento en que sentimos que no tenemos a nadie.
y nos sentimos abandonados por todos y aún por Dios. ¿Cuántos hay ahora que allí andan con esa desesperanza, con esa congoja de que no tienen, según ellos, más misericordia de parte de Dios? Se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque han cometido errores, porque han fallado. El pueblo había fallado, hermanos. El pueblo había cometido un gravísimo error. Al decirle a Samuel, queremos un rey como las otras naciones, habían prácticamente rechazado a Dios. Y mírenlo ahora. Al pueblo le ha llegado el momento, hermanos, donde remuerde la conciencia, donde reconocen que se equivocaron y ahora sienten que Dios los ha abandonado porque ha muerto el hombre al cual rechazaron. Oh, ojalá que nosotros, hermanos, no lleguemos a ese momento cuando también sintamos que Dios nos ha abandonado porque lo hemos rechazado. Por eso es importante, hermanos, aceptar a Jesucristo hoy en nuestro corazón. Amén. Yo quiero decirte a ti, amable televidente, y tú que nos escuchas por la radio, si por alguna razón te has equivocado como el pueblo de Israel y has desechado a Dios de tu vida, mira, este es un buen momento para que reflexiones y abras nuevamente tu corazón y le des cabida a Jesucristo. Yo te animo, hermano, hermana, a que ahora que todavía hay tiempo, tú des una oportunidad a tu alma para que sea esta otra vez encauzada, restaurada por el poder de Dios. Mira, no prevalezcas en esa decisión errónea que has hecho de apartarte de Dios y andar otra vez en el pecado, andar otra vez allí en las cosas de este mundo. Oh, yo te animo a que reflexiones, porque va a llegar un momento en que, como el pueblo de Israel, también vas a sentir como que Dios te ha abandonado. Y entonces el diablo, mira, va a hacer estragos en tu vida. El pueblo esto se está sintiendo. El pueblo dice, Dios nos ha abandonado. Oh, qué triste es estar en una condición así. Por eso es importante que hoy busquemos a Dios. Bien dice el Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Este es el momento de hacer esa decisión y no llegar a estos puntos donde el pueblo está ahora experimentando este abandono. Y entonces David, hermano, aunque ya lo leyó, ya lo dijo usted ahí en el Espíritu de Profecía, hermano Tony, hermano Carmelo, ¿a dónde huyó David después de la muerte de Samuel? ¿Y qué había en su corazón allí? Eso lo vamos a determinar según los salmos que usted mismo dijo en la cita que escribió David. Bueno, precisamente vamos a leer la última parte otra vez del versículo que leyó el hermano Tony, que fue 25:1, ¿a dónde huyó? ¿Verdad? Y nos lo dice allí que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y aquí viene la última parte. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahí fue donde huyó. Ahora vamos a leer los Salmos 120, 1 y 2 y el Salmo 121, 2, 7 y 8. Salmo 120 dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este versículo dice aquí mismo, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, si confiamos en el Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier parte donde nos encontremos, vamos a encontrar precisamente, como dice el Salmo 121, ese socorro, ese auxilio, ¿verdad? Y como lo dice ahí el 8, nos guardará en nuestra entrada y en nuestra salida desde ahora y para siempre. Así que, hermanos, eso, si David lo escribió, era que confiaba en el Señor, aún en esos momentos de angustia, aún en esos momentos de persecución, que no estamos muy lejos de también pasar nosotros. Que el Señor nos ayude y nos guarde para esos momentos, confiar en Él. Amén. Bueno, David está huyendo a ese desierto de Parán, sin duda porque su mejor amigo ha muerto y no puede él estar seguro ya más en ese lugar donde está, y está por lo tanto buscando, hermanos, esa tranquilidad, porque su enemigo, el rey Saúl, pues
no va a cesar en la búsqueda para matarlo. Así él va a este otro lugar, y noten ustedes, lugar desierto, para ser guardado allí. Pero es interesante, según los salmos, que la angustia lo agobiaba. La condición en la que estaba no era una condición de paz, de tranquilidad, pero al mismo tiempo él se aferraba de Dios y decía que Dios lo guardaría, que Dios le guardaría en su entrada y en su salida, desde ahora y para siempre. Nosotros miramos entonces que cuando ya no está la persona con la cual él puede buscar consejo aquí en la tierra, el mejor lugar es irse afuera, lejos, apartado, a buscar como siempre el consejo de Dios. Hay una cita pequeña aquí, hermano Tony, si la lee por favor, que sigue a continuación del don profético. Sí, dice Patriarcas y Profetas, la página 664. David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán. Ahí fue donde compuso el Salmo 120 y el Salmo 121, que es la que ya el hermano Carmelo compartió. Pues yo creo que ya... Sí, pero ¿cómo fue puesto a prueba allí, hermano, en ese desierto, el espíritu bondadoso de David? Vamos a leerlo en 1 Samuel 25, del 4 al 12. Dice así, del 4 al 12. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Aquí dice: ¿cómo fue puesto a prueba el espíritu bondadoso de David? Bueno, los criados, cuando David envía a sus criados a Nabal, los criados le hacen saber a Nabal cómo se había comportado David y todos ellos para con los pastores y el ganado de Nabal, cómo ellos habían protegido a los pastores y a las ovejas, y ahora le van a pedir que le den de lo que tiene para comer, para alimentarse. Y Nabal orgullosamente los desconoce, incluso los insulta a David, porque no lo reconoce como ungido de Dios, y otra que le dice que es un fugitivo que anda huyendo del rey. Y de esa manera el carácter de Nabal se manifiesta como un carácter impulsivo, un carácter que no medita en las consecuencias que traen sus palabras. ¿Y cuántos de nosotros actuamos de esa manera, que hablamos sin meditar en lo que decimos, en las consecuencias que traen lo que hablamos? Y a veces nos metemos en grandes problemas. Y eso fue lo que pasó con Nabal. Por su conducta se mete en un grave problema que más adelante vamos a ver cómo se resolvió ese problema.
Bueno, hermanos, vemos aquí que hay veces también cuando hacemos bondades y pues la persona que esperábamos que tuviera ascua sobre su cabeza también no nos corresponda, ¿verdad? Como esperamos. Es posible de que aún así el espíritu de Satanás esté obrando en esa persona y de todas maneras se resista a los actos de bondad que le hacemos. Claramente se le ha informado a Nabal de la bondad de David, cómo ha protegido a sus siervos, cómo no le ha hecho nada de mal a todos sus esquiladores. Le han dado un reporte de cómo David se ha comportado con sus hombres, pero Nabal lo ignora. Nabal, hermanos, su nombre significa necio y está haciendo prácticamente honor al significado de su nombre, porque no cabe duda de que está actuando aquí de una manera necia. Él está más bien despreciando el informe que le han dado, despreciando lo que David ha sido para con su gente. Esto es una prueba para David, porque ¿cómo va a reaccionar David ahora? Y esto es una desilusión para él. Bueno, miremos cómo el don de profecía, hermano Carmelo, nos lo dice. Bueno, aquí sigue diciendo en el mismo Patriarcas y Profetas, pero ahora en la página 722, dice: David y sus hombres habían sido algo así como una muralla protectora para los pastores y los rebaños de Nabal. Y ahora a este rico se le pedía que de su abundancia aliviara en algo las necesidades de aquellos que le habían prestado tan valiosos servicios. Bien podían David y sus hombres haber tomado de los rebaños y manadas de Nabal, pero no lo hicieron, se comportaron honradamente, pero Nabal no reconoció la bondad de ellos. Seguimos viendo aquí los desafíos, seguimos viendo las pruebas, como aquí el siervo estaba diciéndolo, estas pruebas que a David no era otra cosa más que estarle puliendo el carácter, ¿verdad? Porque fíjense las palabras que David usa para mandar este recado a Nabal, en la cual dice aquí en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 5, donde David le manda a decir así, en el 6, sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Y aquí David empieza hablándole en una forma sabia, en una forma bondadosa, ¿verdad? De que a ellos les faltaba comida, ¿verdad? En esos momentos, y sabía él que Nabal estaba haciendo esquiladas y estaba preparando comida para sus esquiladores. Entonces David le manda a decir sobre todo lo que ha ocurrido, que han sido una muralla protectora para sus cuidadores de ovejas, ¿verdad? Para sus pastores. Entonces, que no les faltó nada, es más, ni siquiera le agarraron esta gente de David, ni un cabrito, no le agarraron nada, sino todo se lo respetaron. Entonces le manda a decir esto, pero la reacción de Nabal la podemos ver realmente de una persona hasta yo me lo pongo pariente de Saúl, ¿verdad? Sin razonar, sin siquiera pensar, analizar las cosas, lo que le manda a decir, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Aún todavía diciéndole Señor mío, Padre mío, también a Nabal, ¿verdad? Porque él se sentía como un hijo, entonces, ¿verdad? Que le supliera esas necesidades. Y así, hermanos, pues nosotros también, ¿verdad? Depende de nuestras reacciones ante pedidos o ante una persona, ¿verdad? Que solicita de nuestra ayuda, la reacción que vamos a tener nosotros, que como hijos de Dios debieran ser como estas de David, debieran ser de que nosotros, ¿verdad? Que si el Señor nos ha dado bendiciones, poderlas compartir con los que no tienen, y más en este tiempo que estamos viviendo, porque el Señor nos asegura que nuestro pan y nuestra agua nunca nos va a faltar, si es que podemos compartirla. ¿Alguna vez, hermano, hermana, has sido invitado para compartir de tus bendiciones para con alguien y ese alguien no se lo merece según nuestra manera de evaluar? ¿Cómo ha sido tu reacción cuando te han dicho, hermano, hermana,
estamos juntando una ayudita para tal persona y queríamos ver si usted pues nos quiere ayudar, quiere participar. ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Cómo tú actuaste? Hermano, hermana, hay veces cuando somos probados nosotros en nuestro carácter y a veces actuamos como Nabal y consideramos de que no vamos por lo tanto a compartir lo que tenemos con esa persona porque no se lo merece. Nosotros vemos, hermanos, a Nabal que no reconoce la bondad de David. Él cree que puede ser un fugitivo y no se lo merece. Aquí vemos a un hombre, hermanos, egoísta, a un hombre que hace acepción de personas, que él determina a quién le da y a quién no le da. Esto es bueno que nosotros lo analicemos porque en el carácter de nosotros muchas veces se nos pone a prueba. Y ya he oído yo a veces personas que dicen, no, yo no voy a ayudar. Hermano, esas personas es aquí, es allá y no ayudamos. O no damos una manifestación de misericordia porque consideramos que esa persona es de esta y esta manera. Hermanos, nosotros vemos que David está teniendo esta desilusión con este hombre Nabal, porque no está reconociendo su bondad, más bien está despreciándola. Pero el Señor no trae esto solamente como historia para que nosotros miremos, qué bárbaro era Nabal, sino para que nos evaluemos nosotros. ¿Cómo actuamos cuando se nos pide una ayuda? ¿Cómo actuamos cuando se nos toca la puerta? Cuando se nos dice, hermano, hermana, hay que ayudar para esto o para lo otro. ¿Cómo actuamos? ¿Somos como Nabal? Egoísta, con ese carácter así mezquino. Bueno, ojalá que podamos entender lo que Dios nos quiere decir, porque ese es un carácter defectuoso, el cual debemos, con el poder del Espíritu Santo, desarraigar de nuestra vida, hermano. Sí, y también cómo no podemos o no debemos actuar como iba a actuar David. Ya lo veremos más adelantito, pero nos quedamos aquí, hermanos, siendo bondadosos como David. Amén. Teniendo un carácter como David, bondadoso. Nos quedamos aquí, hermanos, mirando también un carácter opuesto, tan feo como el de Nabal. Oremos a Dios para que nos quite, si hay alguna manifestación de carácter como el de Nabal, y que nos dé uno como el de David hasta aquí. Amén. Con su bondad manifestada. Vamos a orar. Señor, este día nos has mostrado cómo las desilusiones aparecen para probar el carácter. Señor. Y en el caso de David, Señor, la muerte de su amigo Samuel, sin duda ha desilusionado mucho su estado de ánimo, su persona, porque este ha sido para él su consejero, este fue el que le ungió, este es, Señor, el hombre en quien podía confiar aquí en la tierra, y ahora no lo tiene más. ¿Cómo reaccionar? Padre, vemos la otra desilusión, cuando huyendo a un lugar manifiesta bondad y lo que recibe es rechazo, es desprecio. Así, Padre, nosotros también, sin duda en la vida, vamos a ser probados de esta manera. Ayúdanos. Siendo buenos a lo mejor, siendo, Señor, como tú mandas en tu palabra, vamos a recibir rechazo, desprecio, de parte de aquellos a quienes les vamos a hacer el bien. Pero en todo caso, Señor, te rogamos que nos ayudes a mantenernos siempre reflejando tu carácter. Amén. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que tampoco haya en nosotros el carácter de Nabal, ese carácter egoísta, ese carácter que solo da a quien quiere y a quien cree que se merece. Señor, ayúdanos para que nosotros seamos desprendidos. Y cuando nos pidan ayuda, oh Señor, darla de una manera sin fijarse a quién, sino solamente porque ese es el amor de Dios, que no se fija a quién cuando se trata de hacer que salga el sol, cuando se trata de hacer que la lluvia descienda. Señor, así como tú haces que el sol salga sobre buenos y sobre malos,
Ayúdanos a nosotros también a ser bondadosos con toda la gente. No tener, Señor, esa manera de ser de Nabal. Ayúdanos a ser bondadosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.